donde vamos a poder meterle más capital y por ende obtener más retorno. Y segundo, es por más largo plazo. No tengo el riesgo de reinversión, ¿verdad? Porque como tengo este capital comprometido por 5 años, tomando en cuenta el costo del dinero en el tiempo y todo, voy a poderle sacar bastante jugo a ese capital porque lo tengo ahí metido 5 años. A cambio del otro proyecto que te hablaba de 1 año, ¿verdad? Que ese solo lo meto por 1 año y después tengo que ver qué otra cosa hago, ¿verdad? Para poderle seguir generando. Entonces, al tener todas estas métricas, puedes matizar tu recomendación y que tu inversionista, jefe, etcétera, entiende lo que le querés comunicar. El payback, por ejemplo, también tiene sus bondades, por eso se enseña, si no, ni siquiera lo estuviéramos enseñando, ni estaría en el lenguaje financiero. Te dice cuándo vas a recuperar tu dinero, pero hay que matizarlo, hay que decir, ok, voy a recuperar mi dinero en 2 años, 3 años, pero puede haber un proyecto donde recuperas tu dinero en 3 años, pero que no cumplís con el retorno mínimo, ¿verdad? Porque acuérdate, recuperar tu dinero te lleva al punto cero. Todavía no estás viendo cuándo vas a poder tener tu retorno. Entonces, que yo te diga que un proyecto te devuelve tu dinero en 2 años, 2 meses, lo que sea, no te estoy dando ninguna métrica de rentabilidad. Solo te estoy diciendo cuándo lo vas a recuperar, que tal vez es una métrica de riesgo. Por ejemplo, si andas en un proyecto de ventas, sabes que vas a recuperar tu dinero muchísimo más rápido que en un proyecto de rentas, ¿verdad? Ahí ya me respondiste porque cabalmente esa era mi pregunta. Porque ¿dónde metías el factor de riesgo? ¿Verdad? ¿Qué tan volátil es el proyecto? Y entonces al final es el payback lo que te lo está dando. El payback te da un factor, pero realmente el riesgo del proyecto está metido en la tasa de descuento. El payback lo tenés que matizar al proyecto que estás teniendo. O sea, imagínate poniendo en términos de bienes raíces. Entonces, si yo tengo un proyecto de apartamentos en un terreno estándar, asumís de que vas a tener que construirlo, vas a tener unos enganches, esos enganches te van a ayudar para financiar el proyecto en el camino, pero sabes, como cualquier persona de bienes raíces, que tu utilidad en realidad está atascada en las últimas unidades. Si vos tenés un edificio de apartamento y no vendes unas últimas 10 unidades, ahí se te fue todo tu retorno, ¿verdad? Al igual que casas, ¿verdad? Porque todo tu dinero que te van pagando tus primeras ventas se va a ir a repagar costos. Tu utilidad está casi en las últimas unidades. Entonces, por ejemplo, el payback te va a dar de cuándo recuperaste tu dinero, ¿verdad? Pero no te va a decir cuándo vendiste esas últimas unidades. Entonces, sí, si lo querés ver como riesgo, bueno, mitigaste el riesgo porque ya te devolvieron tu dinero, pero no está ahí implícito el riesgo de cuándo vas a vender esas últimas unidades, ¿verdad? En un proyecto de rentas, el payback es totalmente irrelevante, ¿verdad? Porque un proyecto de rentas lo importante es que tenés un capital ahí metido y que te está dando un retorno todos los años. Entonces, si ves cualquier proyecto de rentas de un centro comercial, vas a tener un payback, ¿qué te digo? A los 10 años, ¿verdad? O no sé, habría que verlo por las escalas, pero entendemos que en un proyecto de rentas, tu payback va a ser muchísimo más tarde, si es que hay en algún momento, ¿verdad? Versus un proyecto de ventas. Y eso no te está diciendo que en un proyecto de ventas es menos riesgoso que un proyecto de rentas. No necesariamente, ¿verdad? O sea, hay otros factores que contribuyen al riesgo. Y el riesgo más bien lo vas a ver en la tasa de descuento. Si quiere, por el tiempo que estaba viendo, los Ya cálculos de regresaron cómo todos hacer estos. esto lo tienen aquí en la solución. Entonces, no sé si les agrega más valor exactamente tener ese tipo de discusiones como la que están teniendo ahorita con Rodrigo y podemos pasar al ejemplo de donde tengo los dos proyectos y hay que escoger entre uno y el otro. Yo creo que eso va a agregar más valor que aprender a hacer el cálculo en sí. Tal vez solo hacerlo rapidito y hacer los paybacks. Yo creo que los paybacks es lo que la gente después se confunde un poquito. Ok. Yo creo que si nos extendemos 10, 20 minutos, a nadie, todo el mundo asumo que se puede quedar. Pero sí hacer los paybacks porque la gente se confunde. En los slides no es tan fácil verlo. Ok, entonces vamos a hacer, voy a hacer la TIR con una perpetuidad rapidito, solo para que vean cómo se usa el GoalSeek. Para usar el GoalSeek lo que hacemos es de que lo que vamos a usar es la definición de la TIR, es decir, vamos a buscar el valor que hace que el BPN se vuelva cero.
¿sí? Esa va a ser la tasa interna de retorno. Entonces, Excel nos lo facilita un montón. Se van a Data, What If Analysis y Goal Seek. ¿Verdad? Buscar objetivo, creo que se llama en español. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a Excel? Que haga exactamente lo que les acabo de decir. ¿Verdad? Que haga el BPN igual a 0, cambiando la tasa de descuento. Entonces Excel va a hacer una prueba de error hasta que encuentra cuál es la tasa que hace el BPN 0. Si damos aquí OK, regresamos aquí abajo, ¿verdad? Ya vimos que el BPN es 0. Cambiando la tasa es el 59%. Entonces simplemente la copio, la pego como valor y regresamos esta al 20% para que el proyecto quede como estaba. Entonces ahora ya tenemos la TIR calculada usando el GoalSeek. Solo hace la TIR normal porque aquí creo que sí va a salir en este ejemplo Sí, porque metiste la línea adicional. O sea, estamos calculando cuál es el valor presente de la venta del proyecto en el año 5. Entonces aquí sí va a salir. si usas estos flujos de aquí, sí. Si usas los de Sí, arriba, no. correcto, correcto. ¿Ve? Ahí es una de las cosas que a veces pasa con la tasa interna de retorno. Si ven aquí, que está asumiendo cosas, es un black box esa fórmula, que les da dos diferentes tiers, ¿verdad? Y aquí la correcta es el 58.7, la del 74 es incorrecta. Entonces, no hay que usar o sea, yo evito a lo posible usar la fórmula de Net Present Value de Excel y la tasa de la TIR, exactamente porque son cajitas negras donde no sé ni qué está haciendo Excel para hacer ese cálculo. ¿Sí? Luego el Profitability Index, ¿verdad? Es cuánto me retorna mi proyecto por cada dólar invertido. Puedo usar dos fórmulas, ¿verdad? Puedo usar la fórmula de los flujos del proyecto divididos la inversión inicial, o podemos usar la del BPN. A mí me gusta más la del BPN, ¿verdad? Sería igual, 1 más el BPN dividido, y aquí en vez de usar el absoluto, puedo usar el negativo, la inversión. O sea, por cada dólar que invierto, el proyecto me retorna $3.85. Los paybacks, aquí lo vamos a hacer al ojo, no voy a usar la fórmula Excel para hacerlos al centavo. Pero básicamente el payback original o el payback normal se hace de los flujos sin descontar. Y aquí lo que uso es en Excel, aquí abajo, cuando ustedes van seleccionando casillas, empieza a calcular unas cosas. No sé si ven aquí abajo que dice sum. No se puede agrandar, pero aquí abajo va calculando suma, cuenta y promedio. ¿Sí? Entonces simplemente lo que hago es de que voy seleccionando las casillas hasta que la suma se vuelva positiva. En este caso el proyecto se vuelve positivo en el año 3. Eso quiere decir que en algún momento del año, o sea, en algún momento del año 3 se vuelve, o del año 2 más meses, se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner que se recupera entre el 2 y el 3. Y el discounted payback, vamos a usar los flujos ya en valor presente. Hago el mismo ejercicio. Y en este caso, como no lo estamos haciendo al centavo, se recupera en el mismo. Se recupera entre el 2 y el 3. Aquí en la solución lo tienen en la fórmula matemática de cómo hacerlo. Matemáticamente para que les diga exactamente cuál es. Y aquí vemos que es uno en el 2.10 y el otro en el 2.78. Solo ojo que esa fórmula no la pueden copiar y pegar en otros modelos. O sea, ahí hay una parte de esa fórmula la tienen que ingresar manualmente, que es Correcto. el año base. O sea, en el payback normal ya sabemos que hay 2 años. Entonces, lo que yo tengo que estimar es cuánto en porcentaje del tercer año yo necesito para recuperar el dinero. Entonces, eso es lo que está haciendo esa parte de la fórmula. Yo ya sé que tengo 2 años para recuperar y después solo necesito calcular qué porcentaje del año 3. Y ahí lo que sale es que es 10% del año 3.
Entonces, vamos a pasar rapidito a los de criterios de decisión. Me voy directo a la solución, ¿verdad? Si quieren hacer ustedes el ejercicio después, aquí está el ejercicio, ¿verdad? Ahí está la pregunta de lo que deben de contestar, pero básicamente hay dos proyectos, ¿verdad? Tenemos uno que son venta de locales y el otro que es venta de oficinas. Sí, tengo que escoger entre los dos proyectos, no puedo hacer los dos. Entonces se pide que se calculen los criterios de decisión y tomar la decisión entre cuál proyecto se debería tomar y cuál no. Los flujos ya están estipulados y solo es de calcular los criterios de decisión para tomar la decisión de qué proyecto es más rentable o qué proyecto debería de tomar o no. ¿Verdad? Yo creo que aquí es tal vez donde ustedes más las dudas han estado y no creo que sea tanto en el hecho de cómo calcularlos, sino que en el hecho de cómo interpretarlos. Entonces aquí en la solución ya está hecho la solución de los proyectos y podemos ver los criterios de decisión, ¿verdad? Tenemos para el de venta de locales, BPN de 58,000, una TIR de 34.90, PI de 1.58, payback de 2 y un descuento payback de 2.35. Y para el de oficinas tenemos un BPN de 138,000, una TIR de 25%, un PI de 1.35, un payback de 2.35 y un discounted payback de 2.82. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál de los dos proyectos tomarían ustedes? ¿Y por qué? ¿Quién se anima a tomar una decisión? El de los locales. El de los locales. Porque viendo todo, por un lado es menor inversión. Segundo, es 1.58. O sea, recibí 58 en lugar de 35. Luego es más corto el periodo de recuperación, que es 2 años en lugar de 2.35. Y la tasa interna, pues también es mayor, es 34%, aunque digamos esa, según lo que dijeron, no hay que hacerle tanto caso, ¿verdad? Pero el valor presente neto sí es positivo. Entonces, los dos son buenos, pero digamos, en principio, el de locales creo que es el que es mejor, ¿verdad? ¿Quién más apoya esa decisión? ¿Quién cree que es mejor la venta de oficinas? Sí, tiene mejor rendimiento la venta de locales. Lo que pasa es que te está dejando más, o sea, a veces, como lo miramos nosotros, es que la TIR a veces es igual y el BPN es más alto uno, pero el BPN va amarrado cuánto dinero metiste en el proyecto también. Es como lo he aprendido también un poco yo. Pero en este caso me quedo con los locales porque metí menos dinero y tiene más rendimiento. Entonces, pensándolo ya a largo plazo, me puedo dedicar a hacer varios edificios de venta de locales que sé que voy a tener mejor rendimiento que varios proyectos de oficinas. Así es como lo miro yo. Asumiendo que puedes replicarlo. Exacto. Yo iba a decir de lo de las oficinas precisamente porque te permite colocar más pisto. Ok. Yo creo que la respuesta correcta en este tipo de cosas siempre es depende, ¿verdad? Depende, digamos, de las expectativas del inversionista. Por un lado, de cuánta plata tenés, ¿verdad? Si tenés los 400... Asumiendo que vas a poder financiar los dos, o sea, los dos proyectos son proyectos que vos evaluaste, obviamente tenés acceso a los recursos, tenés o sea, todo está listo, ¿sí? Vos tenés vengo yo y te digo, Gerardo, estos son los dos proyectos que yo tengo los fondos. Lo malo es de que son excluyentes, es decir, no puedo hacer uno y hacer el otro, solo puedo hacerlo uno y una vez, es un one-off, es un terreno donde puedo hacer uno o el otro, ¿sí? Sí, lo que pasa es que uno te está dejando 138,000, pues. Yo me iría por la venta de oficina. Obviamente hay más riesgo porque hay más inversión, pero creo que a lo largo ese 25% es más constante y genera más flujos de dinero que la venta de locales. Ok. Andrés, ¿ibas a decir algo? No solo iba a decir que, o sea, no es que haya más riesgo, la verdad. Mi opinión. Correcto, no es que haya más riesgo, el riesgo de los dos proyectos es el mismo. Es el mismo, cabal. Al final de cuentas, financieramente, como evaluación de proyecto, el proyecto, el que deberían de tomar es el que más dinero deja. O sea, ¿cuál es la meta del empresario?
Generar mayor riqueza. Ganar más plata. Si pudieran hacer el proyecto de locales en 4 en simultáneo, ¿verdad? Que llevaría la inversión a 400,000, entonces sí es mejor el de locales. Pero aquí estamos asumiendo que son excluyentes, solo puedo hacer uno y el otro. Entonces, el que deberían de tomar porque genera más valor al accionista es el de venta de oficinas. Les demanda más capital, correcto, pero al utilizar ese capital de una manera eficiente van a dejar un valor al accionista mayor. Al accionista le van a devolver $138,000 ya ajustado por el costo de dinero en el tiempo y su inversión y su retorno mínimo, que es la tasa de descuento, versus que al accionista de locales solo le van a devolver $58,000. El riesgo del proyecto... Sí. Perdón. No, dale. Que el riesgo del proyecto se mide en la tasa de descuento. No se mide en la capacidad de inversión. Obviamente ya uno lo puede matizar, pero si uno no tiene la capacidad de inversión de 400,000, ni siquiera va a contemplar el proyecto. No es uno de los proyectos que entra dentro del portafolio de evaluación de la compañía. Uno solo va a evaluar proyectos, en principio, que uno tiene el alcance de tomar. Y si el dinero no lo tiene disponible el accionista, que son los 400,000, se puede financiar parcialmente con deuda, ¿verdad? Y esa deuda ya entraría en la tasa de descuento. Por eso es que yo les decía que los flujos operativos y de financiamiento se tienen que ver en momentos diferentes del tiempo. Primero hay que evaluar cuál es el proyecto más rentable y después ya evalúo cómo lo voy a financiar. Y ¿Qué luego hubiera la otra pasado que les quería... si el payback... Sí, perdón. No, dale. No, sí. Gracias. ¿Qué hubiera pasado si el payback hubiera sido, digamos, 4 años de uno y 1.5 o 1.8 de otro? Digamos, el tiempo de recuperar, aunque sea menos plata, pero cabalmente mientras más rápido lo recupere, también es mejor, pues, ¿verdad? Más ahora con la incertidumbre, digamos, en teoría el tiempo va a ser bien valioso. Eso depende, ¿verdad? Depende mucho porque, por ejemplo, yo te diría que al revés, en tiempos de incertidumbre, si vos ya tenés y este proyecto lo crees, mejor dejarlo ahí metido que ya te va a generar que tenerlo, que estar viendo dónde lo vas a colocar. Sí, que pase la pandemia, cuando pase ya. O sea, eso es mucho de preferencias temporales, es mucho de cómo cada quien ve el panorama. Ponete, si yo sé, por alguna razón, ¿sí?, que dentro de 2 años voy a necesitar el pisto para algo, no me voy a meter al de oficinas, porque eso lo voy a recuperar en 2.35. Yo necesito el pisto en 2. Aquí un buen ejemplo en inmobiliario es ventas versus rentas. Obviamente ahorita rentando, si uno tiene un centro de conveniencia o uno tiene un inquilino, puede que no le estén dando las rentas, pero asuman que la crisis sea otra o que su inquilino sea un supermercado y sí le están devolviendo. El payback en un proyecto de alquiler va a ser lejísimos, ¿verdad? Porque con alquiler que logras pagar tu inversión va a tardar mucho más tiempo, pero tenés asegurado un rendimiento periodo tras periodo tras periodo. Si estás en un proyecto de ventas, imagínate que lo ejecutas exitosamente y logras recuperar tu capital y el rendimiento, pero ahorita andas parado en que tenés que volver a replicar ese proyecto, y cada vez que replicas el proyecto estás incurriendo otra vez los riesgos. Sí, tengo un ejemplo con diferentes tiempos que lo podemos ver después de este. El otro punto también es, si tenés los 400 para invertir y por latir o por el tiempo de recuperación te metes a donde hay menos inversión, estás dejando parados 300,000 que podrían estar rentabilizando. ¿Otra vez? ¿Cómo? Si tenés los 400, porque las condiciones que decías es, tengo 400 para invertir, pero el proyecto de 100 es más rentable, digamos. Digamos que los 400 no son tuyos, o sea, sí, entiendo tu punto, ¿va? O sea, ¿verdad? aquí estás haciendo trabajar tus 400 y aquí solo estás haciendo trabajar a 100. Exacto. Tenés otros 300 que tenés que ver dónde colocar, pero eso que pueden estar dormidos, no ganando. Sí, no. Sí, correcto, pero en este modelo no tomas en cuenta eso. Este modelo lo que asume es, yendo al que estamos hablando de desarrollo, es que vos tenés tu fondo de inversión
y vos llamás el dinero a los accionistas cuando lo vas a necesitar. O sea, Sí. tu compañía de development company, ¿verdad? Sos un desarrollador y te presentan dos proyectos, uno de 100,000 y otro de 400,000. Lo que este modelo asume es cuando ya tomas la decisión, ya jalas el capital de tus accionistas, no lo has jalado previamente. Ok. Si tenés, ya ahorita entramos en otras cosas que no son ni siquiera de este curso, es de corporate finance. Si andás en esa pregunta que vos tenés, yo tengo 400,000, pero solo tengo proyectos exitosos por 100,000, lo que tenés que hacer es devolver los 300 a los A los accionistas accionistas. en forma de dividendos. ¿Por qué? Porque si no estás subutilizando el capital. Y eso es lo que pasa en muchas empresas, que son exitosas, tienen mucha caja, y no quieren devolver dinero a los accionistas, ¿verdad? Porque si lo Mira, devuelven ya no Warren lo... Buffett tiene ese problema ahorita, exactamente. Y está haciendo stock buybacks, ¿verdad? Que es devolverle el pisto al accionista, porque no tiene dónde colocarlo. Entonces es un gran problema que caen en su prisión de éxito, ¿verdad? Tienen todo este capital para invertir, entonces empiezan solo a tomar proyectos. ¿Para qué? Para no tener esa caja ahí acumulada y que justamente sus accionistas les digan por qué no lo están devolviendo en dividendos. Y empiezan a tomar proyectos no tan rentables y eso con el paso del tiempo lo que va a llevar es que destruís valor. Tal vez no lo ves en el estado de resultados, ¿verdad? Porque el estado de resultados todavía ves ganancias positivas, pero si haces una evaluación de la compañía y ves su precio implícito, su evaluación implícita, está bajando el valor de la compañía. ¿Por qué? Porque está tomando proyectos que dan un retorno abajo de su costo de capital. Después hay otras metodologías, y no me quiero ir en la tangente, como el EVA, y el EVA justo mide eso, porque el estado de resultados te engaña, porque puedes ser un administrador mediocre y tener resultados positivos, pero esos resultados positivos no se están comparando contra el costo del capital. Un buen administrador va a generar retornos, pero retornos por encima del costo capital de la empresa. Héctor, ¿Sí? vos podrías justamente eso que estabas moviendo, porque Sí, eso les iba a hablar, cabal. ajá, ahí Por es donde me ejemplo, dice riesgo. Ajá. cabal, aquí es donde me dice el riesgo, ¿sí? Entonces, ahora asumamos que este proyecto no es en Guatemala, digamos que va a ser en Venezuela, ¿sí? Obviamente tenemos mayor riesgo, no voy a presumir a decir cuánto es el riesgo, pero es más que aquí, ¿verdad? O más que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si decimos que en Estados Unidos es 10, digamos que en Venezuela es 24, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se cambia la decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito del VPN? ¿Sí? El VPN se ajusta a las tasas. ¿Sí? Que al final esto lo único que te da es cuánto piso te vas a embolsar con la Perdón, misma yo me cantidad de quedé tiempo sin invertido. escuchar. ¿Me escuchaste ahí, Gerard? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas, Gerardo? Yo sí. Sí, no sé qué habrá pasado. Es algo en tu compu, Gerardo. Pero sí, o sea, aquí el riesgo va a estar en... Aquí está escribiendo Gerardo. Rodrigo, si Sí, lo puedes aquí ver le ahí. contesto, sí. Okay. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es básicamente eso, ¿verdad? O sea, aquí grafiqué simplemente por explicación, ¿verdad? Los VPNs en la vertical y el riesgo, la tasa de descuento en la horizontal. El verde es oficinas y el amarillo son locales. Y podemos ver que mientras la tasa es bajita, las oficinas son más rentables. Y cuando la tasa es alta, los locales son más rentables hasta el punto en el que ya ninguno de los dos se vuelve positivo, ¿verdad? Y el punto donde cambian se llama el crossover rate. Es una tasa donde los dos proyectos dan lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora veamos rapidito otro ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa que es bonita del VPN comparado con la TIR, ¿verdad? La TIR te va a dar el mismo resultado, la misma decisión irrelevante de la tasa de descuento, hasta el punto en el que el proyecto ya no es rentable, ¿verdad? O sea, si yo le pongo 30, perdón, si yo le pongo 40, ya ninguno de los dos proyectos es rentable, ¿verdad? Este no es rentable porque la TIR es más baja que la tasa de
de descuento y este no es rentable porque la TIR es más baja que la tasa de descuento y además el BPN me está diciendo que no son rentables. Mira, a mí lo único que tal vez podrías como repasarme es dónde, cuando metes la tasa de descuento, dónde metes el factor riesgo ahí. Lo vas a ver con una sesión entera con Rodrigo en la próxima sesión. Vas a tener 2 horas para empaparte de dónde entra el riesgo. Wow. ¿Sí? Gracias. O sea, lo importante ahorita es que entiendan que tiene un efecto, ¿verdad? Que cuando la tasa de descuento sube, el BPN baja. Cuando la tasa de descuento baja, el BPN sube. ¿Sí? Ok. Ahora veamos el último ejemplo. Que esta es una comparación cabal entre la TIR y el BPN. Aquí ya no están ni siquiera los paybacks. Y este es un ejemplo que se usó hace muchos años, está en los libros de textos y lo usan mucho, hasta los economistas lo usan para ver diferentes formas de ver la economía. Y es la diferencia entre invertir en un puente de madera o un puente de acero, ¿verdad? Digamos que vivimos en un pueblo, ¿sí? Y el pueblo, para poder llegar a tener comercio con otros pueblos, necesito cruzar un río, ¿sí? Entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer, si voy a hacer un puente de madera o voy a hacer un puente de acero para cruzar ese río. El puente de madera, obviamente, y los flujos lo demuestran, es una inversión más barata, ¿sí? Pero también es de una menor vida, ¿sí? Lo hablo rapidito de madera, pero obviamente en el año 4 se me cayó el puente y me quedé sin puente. El puente de acero, tengo que hacer una inversión más grande, me voy a tardar más tiempo en hacerlo, pero una vez ya está funcionando, funciona por mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué proyecto debería tomar? Si la tasa de descuento es 5%, ¿cuál de los dos escogen? ¿El puente de acero o el puente de madera? Ahí está calculado ya los BPNs, ¿sí? El BPN del puente de acero es más alto si la tasa es del 5%, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón las tasas se disparan, se suben? Digamos que nos vamos al 10%, ¿sí? Ahora el puente de acero ya no es rentable, ¿sí? Tengo que hacer el puente de madera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las tasas de descuento están altamente ligadas en qué tipo de proyectos se hacen, ¿sí? Mientras más bajas son las tasas, yo puedo hacer proyectos de más largo plazo con mayores inversiones, porque me castigan menos mi proyecto. Mientras que si la tasa de descuento es alta, yo tengo que recurrir a proyectos que sean más de corto plazo o de menores inversiones. Entonces aquí Una podemos ver, pregunta. ¿sí? Solo, por eso es que, por ejemplo, yo estuve en multiproyectos y ellos cuando eran proyectos de capital pedían una tasa de 15% y cuando era comercial o renta era 13%. Es por esto, porque uno tiene más, Eso va a que la ser vida es más más larga. relacionado al cálculo de la tasa de descuento que lo van a ver con Rodrigo. Tienen diferentes perfiles de riesgo. Tienen diferentes perfiles de riesgo, entonces eso hace lógica porque ¿qué le pasa mucho a las corporaciones en Guatemala? Dice que tienen muchas líneas de negocio en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos tenés una empresa que se dedica a vender bebidas y otra que se dedica a vender snacks. Entonces, vos no deberías de tratar de comparar o decidir en cuál invertir la maquinaria nueva sin ajustar a los riesgos de cada industria, ¿verdad? Porque si no es injusto, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos Este, es esto. este ejemplo es también buenísimo para traer la política monetaria, ¿verdad? Se usa mucho en economía, cabal. A proyectos o a la vida real. O sea, ¿por qué el Banco Central de Estados Unidos bajó las tasas de interés? Justamente para tener este efecto, ¿verdad? Para El fomentar primer proyectos efecto de que, largo plazo. sí,
El primer efecto que tiene es que suben el precio de las acciones, por esto mismo, ¿verdad? Porque sus flujos futuros se vuelven de la noche a la mañana más valiosos, ¿verdad? Pero el punto al final no es para subir el valor de las acciones del mercado. Eso no es lo que quiere hacer el Banco Central. El Banco Central lo que quiere dar es un incentivo para activar la economía. ¿Y por qué? Porque el dinero es más barato, pero ¿cuál es el efecto del dinero barato? Que muchos proyectos que tal vez no son rentables cuando el costo de capital es al 5%, sí son rentables cuando el costo de capital es el 3%. Y esto lo pueden ver acá, ¿verdad? Pues si los costos de capital son muy altos, no puedo yo tener el dinero parado 2 años en lo que construyo el puente de acero. Tengo que tener mi dinero mucho más en proyectos más cortoplacistas. Si las tasas son bajas, puedo yo aguantar esos 2 años en lo que hago este proyecto, sacrificando rendimiento de corto plazo por rendimiento de largo plazo. Y va a depender, ¿verdad? O sea, puede existir una tasa donde los dos proyectos sean indiferentes, ¿verdad? Y es el crossover rate exactamente. Es el punto donde las líneas se cruzan. En este caso, es el 548, donde los valores presentes son 698 para los dos, ¿verdad? Aquí es irrelevante si hago el de madera o el de acero. Y regresando a la plática del VPN y la TIR, es importante ver que si yo usara únicamente la TIR para toma de decisiones, nunca en mi vida hubiera considerado hacer una puente de acero, ¿verdad? O sea, siempre la decisión es hacer el puente de madera, irrelevantemente de cómo esté la tasa en el mercado. Entonces, por eso es de que se usan diferentes criterios de decisión para diferentes cosas. Entonces, no sé si tienen alguna... ¿Y ahí por qué no te cambió las TIR al cambiar la tasa de descuento? Porque la TIR se calcula en los flujos sin descontar. Es la tasa interna de retorno de estos flujos. La TIR está relacionada con el valor presente neto, pero no, o sea, la TIR siempre va a ser una para un proyecto, ¿verdad? No te va a variar, porque la TIR es lo que hace que el valor presente neto sea 0 del proyecto. O sea, todo proyecto tiene una TIR, obviamente por con ejemplo, si con yo los copio la matices que TIR, habíamos hablado antes. si yo copio la TIR, aquí voy a copiar la TIR del puente de acero y la voy a pegar en la tasa de descuento, ¿sí? Cuando yo la pegue, el VPN del puente se va a volver 0. ¿Sí? Correcto. Ahora vamos a hacer la inversa. Si yo copio la del puente de madera y la pego, el puente de madera se hace 0. ¿Sí? Entonces la tasa, la TIR, o sea, como yo creo que, como a mí se me hace fácil entenderla, es yo tengo que buscar una inversión que sea equivalente a lo que me están proponiendo, ¿sí? Entonces venís vos y me decís, mira Héctor, queremos invertir en un puente de madera o en un puente de metal, ¿verdad? La TIR del puente de madera es del 23.38% y la TIR del puente de metal es de 7.74%. Entonces, ¿qué es lo primero que yo pienso? Digo, ok, quiere decir que para conseguir el mismo retorno que el puente de madera, yo tendría que ir a un banco que yo meta $2,000 y que en 3 años ellos me den 1,000 cada año, reinvirtiendo el dinero. Esa tasa es 23.38%. Para poder conseguir los flujos que me da o el retorno que me da porcentual el puente de acero, yo tengo que meter $5,000 en un banco, recibir esta cadena de flujos por 10 años, reinvirtiendo, y esa es la tasa de interés que me está ofreciendo el banco anual, acumulada. No sé si eso te contestó la pregunta. Sí, lo que pasa es que en los ejemplos anteriores, según yo, había cambiado la TIR cuando cambiabas la tasa de descuento. No, la TIR no se mueve. No. ¿Verdad? Aquí tenemos el de oficinas, ¿verdad? Aquí tenemos las TIR, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos vamos a Venezuela. Sí, solo cambia el VPN. Correcto. Sí. Y el VPN, para obtener la relación entre la TIR y VPN, el VPN solo va a ser positivo, ¿verdad? Si tu TIR es mayor a tu tasa de descuento. Tu VPN Correcto. se va a volver negativo en el momento que tu TIR esté abajo
de tu tasa de descuento. Sí. Entonces, cuando se tiene una conversación sobre TIRs, no se está teniendo la conversación sobre la tasa de descuento, ¿verdad? Porque para sacar una TIR no necesitas la tasa de descuento. Entonces, siempre aquí estamos asumiendo que los dos proyectos tienen el mismo perfil de riesgo, ¿verdad? Pero si estás ya como decía Juan Pablo, si andas en una corporación que tiene muchas divisiones, si solo comparas proyectos por tiers, no estás teniendo la conversación del riesgo de cada proyecto. Entonces, por ejemplo, a nivel holding de CMI, tienen que decirle a sus managers que usen diferentes tasas de descuento para poder ellos ya comparar proyectos manzanas con manzanas, ¿verdad? Porque entonces ya solo suben los proyectos de evaluación que tienen valor presente neto positivo. Ya fueron eliminados por línea de negocio todos los que no cumplen con la mínima tasa de retorno en cada uno de esos segmentos. Entonces puedes tener proyectos que en un área de la compañía requieren 20% para obtener valor presente neto positivo y otras líneas de negocio que solo requieran 5%. Sí, pero esta es la idea aquí, lo que quiero que se lleven, la idea de la TIR y del VPN, es que los dos son importantes verlos, ¿sí? Pero sobre todo cuando los proyectos son excluyentes, hay que tener mucho cuidado con la TIR, ¿verdad? Porque te puede llevar a tomar la decisión que no es la que más valor te deja, ¿verdad? O sea, puede ser que el mejor negocio de la vida que se te ha cruzado tenga una TIR del 10%, ¿sí? Y el VPN es gigantescamente alto. Y después tenés otro proyecto donde, cabal como explicaba Rodrigo, ¿no? O sea, si vos me das ahorita a mí un quetzal y yo mañana te doy 2, es una tira altísima, ¿verdad? Anualizada, es una tira altísima, pero hiciste un quetzal, ¿verdad? O sea, tu ganancia que te metiste a la bolsa en el negocio fue de un quetzal, cuando probablemente puede haber otro negocio en la calle que tenga una TIR de 10, pero te deje $1,000,000. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se ven los diferentes criterios de decisión. No sé si tienen alguna otra duda o algo que quieran que les aclare. Ya no seguimos con la explicación de cómo armar la matemática en el modelo, pero creo que con los ejemplos y con las soluciones la pueden calcular ustedes. Aquí están todas las fórmulas, exactamente cómo se hizo todo. Igual si necesitaran o quieran que les expliquen, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros, ya sea vía WhatsApp o vía email. Y vemos cómo podemos hacer una sesioncita donde les enseñamos cómo montar el modelo y hacer todos los cálculos. Una última cosa, solo en la perpetuidad les podrías enseñar cómo podemos ver el múltiplo implícito que se está calculando, como para añadirle un matiz a ese número. Creo que eran 288,000 que se calculaba en el modelito. Sí, 259,000. Entonces, ese número, lo que les está diciendo, la conversación que estábamos teniendo con Andrés en el medio tiempo, es que yo soy indiferente de si recibo $259,000 al final del año 5. Ahorita voy a jalar el múltiplo, seguía hablando, voy a jalar un múltiplo, sí. ¿No? Solo para tenerlo. Y o recibirlos, creo que era, no tengo enfrente el Excel, lo tiene Héctor, voy a abrirlo el lleno, pero creo que eran $49,000. Entonces yo soy indiferente con la tasa de descuento y tasa de crecimiento si yo recibo $46,742 todos los años de aquí a la perpetuidad, o si recibo los 200 algo mil, ¿verdad? Que es en el año 5. Entonces yo lo que tengo que hacer cuando hago un modelo, como hay mucho valor en este valor terminal, o sea, mucho del valor presente neto o la TIR, o como lo quieran ver, de nuestro proyecto está en ese valor terminal, porque asumimos que el negocio va a continuar perpetuamente. Entonces tenemos que matizar mucho si ese número es correcto o no correcto. Entonces una manera fácil de verlo es validarlo contra un múltiplo. ¿Qué quiero decir con un múltiplo? Es cuando se venden las compañías, es una manera fácil de verlo es, yo la compré a cuántas veces EBITDA o EBIT o ventas, etc. Entonces yo quiero ver cuánto pagué versus cuánto yo obtengo de retorno. Es como una decir, manera fácil precio por metro cuadrado.
Sí, correcto. O sea, yo compré un apartamento por $100,000, bueno, pero si es de 100 metros, ¿verdad? Entonces pagué 1,000 por metro. Si yo veo el apartamento de al lado, una manera de compararlos, el precio es caro o barato, es ver por metro cuadrado, ¿verdad? Si este vale ahora $120,000, debería de tener 120 metros. Si no, yo estoy pagando de más o de menos. Entonces, eso lo podemos hacer también con las compañías, viendo cuánto yo estoy pagando por unidad de retorno, ya sea medido en EBITDA, ventas o EBIT. Entonces, lo que nosotros recomendamos es validen ese número, porque mucho del valor de su modelo va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, aquí en la empresa ABC, lo que podemos usar el de EBITDA, que es el más común. Entonces, lo que van a hacer es agarrar su valor terminal, que ahí está en 259, ¿verdad? Y lo van a dividir por la EBITDA de ese periodo, que son 67,000. Entonces, ¿qué están asumiendo ahí? Que yo vendo la compañía en el año 5 por $259,000 cuando estoy generando 67,000 de EBITDA. Eso quiere decir que me están pagando 3.8 veces de EBITDA. Y entonces lo siguiente que tendrían que hacer es, como yo conozco mi industria, yo voy a saber si eso es caro o barato. Si no tienen, pueden ir a ver métricas que hay que las da Damodaran o diferentes. Obviamente son métricas de otros países industrializados, pero es un buen lugar de partida. Cuando yo trabajaba en banca, obviamente ya hace unos años han cambiado, ¿verdad? Los múltiplos, pero por lo general una empresa de bebidas eh, de consumo masivo se va a vender entre 8 y 10 veces EBITDA. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque son empresas que tienen mucho crecimiento y de cierta manera son bastante poco riesgosas, ¿verdad? Yo vendo bebidas, consumo masivo, se vende alrededor de eso. Pero si yo vendo una compañía que está en otro espectro, voy a requerir mucho menos retorno. El ejemplo clásico es tecnología, se va a vender a 20 y algo veces EBITDA porque mucho del valor está en crecimiento futuro, mientras yo tengo una compañía, por ejemplo, que vende muebles o un negocio bastante low tech, bastante tradicional, que no tiene muchos prospectos de crecimiento, va a andar en el rango de 5 o 4 veces EBITDA. Y eso es solo algo que tengan en mente cuando arman un modelo, validen sus números y sobre todo los números al final, porque tienen mucha sensibilidad al valor presente. Tiene más o menos un ejemplo de lo que estaba hablando Rodrigo. Aquí en la primera columna tenemos la industria y en la 1, 2, 3, tercera columna tenemos los múltiplos de valor comparado al EBITDA, el múltiplo de EBITDA. Entonces podemos ver obviamente las diferencias entre las diferentes industrias que tienen muy distintos múltiplos dependiendo qué es lo que hace cada industria. Sí, entonces, pero ahí si van a ver, va a haber por lo general una relación, ¿verdad? Mientras más crecimiento hay, más se paga por el múltiplo, porque asumimos, como aquí hay dos partes, ¿verdad? Tenemos el numerador y el denominador. En el flujo futuro que estimamos va a ser el free cash flow que estamos obteniendo en el último año. Si creemos que ese flujo va a crecer mucho a futuro, entonces yo voy a demandar más veces ese múltiplo. ¿Por qué? Porque estoy dejando ir mucho valor al vender hoy. Entonces, en industrias que tienen múltiplos altos, uno asume que tienen mucho crecimiento a futuro. En industrias que tienen múltiplos bajos, uno asume que ya no va a haber mucho crecimiento en ese flujo terminal. Entonces, si tienen alguna otra duda que les podemos aclarar de los criterios de decisión o cómo proyectar. ¿Quieren brevemente les explico el modelo de clientes o unidades? Básicamente va a dar los mismos números. Lo único que cambié es cómo estoy proyectando las ventas. En vez de proyectar las ventas inventándome un monto o un número de ventas, lo que dije es que estoy calculando cuántas unidades voy a vender y lo que crece es el número de unidades y le pongo un precio por unidad y un costo por unidad. Aquí simplemente lo hice para que fuera igual al otro, ¿verdad? O sea, estos dos son idénticos. ¿Sí? Dan el mismo resultado.
Lo único que cambia es cómo estoy proyectando las ventas. A mí personalmente, como les decía, me gusta muchísimo más este método porque podemos entender qué conlleva tener que tener ese número de ventas. Mientras que si yo solo veo un número de ventas y no de unidades, nunca podría tal vez sobreestimar mi capacidad instalada, podría tener un montón de otras cosas que no puedo ver aquí. Entonces, con eso concluimos la sesión de hoy. Les voy a, obviamente, ya les compartir todos estos Exceles, ya los tienen. Cualquier duda que tengan de los Exceles, estamos a disposición de resolverlas. Mi recomendación es prueben completarlos o llenarlos según la data que tenemos en las pestañas de solución. Y especialmente les diría que el más útil para entender y hacer las formas es este, que es más fácil, ¿verdad? Aquí están los free cash flows, entonces ya simplemente es calcular los criterios de decisión. Entonces con eso terminamos la sesión del día de hoy. Gracias, mucha. Buenas noches. Gracias a Feliz ustedes, noche. buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, entonces. Heidi. Buenas Adiós, Gerardo. noches. Sigamos. Dios, Feliz clases. perdón que tanta preguntadera de hoy, pero hoy sí me perdí No, un poco. no, Además, ese es el punto de hacerlo en vivo. además de que vos sabés que si estoy desde las 6:30, yo a estas horas sí ya estoy pero tronado, así que... Igual No, yo pero estoy muerto. buena tu Ah. pregunta. Y regresando a la de capital de trabajo, tenés Ujú. un punto válido si estuvieras estimando balance. O sea, si lo que querés es proyectar como balance, Ah, cuando proyectas un balance, ahí sí por año ahí, posterior, digamos. ahí te haría sentido proyectarlo Sí. año a año, pero lo que Sí. sí te diría que hace sentido hacerlo de esa manera cuando ya es una empresa en marcha. Ujú. Cuando estás haciendo un proyecto nuevo, asumir que vas a hacer tus inversiones en capital de trabajo el mismo año que tenés de base, ¿verdad? El año 1, Ujú. no estás tomando en cuenta tu inversión que vas a tener que hacer antes. Entonces, ¿cuál es como el rule of thumb de todos los modelos? Obviamente por eso es que son como hechos a mano. Si no, ya una computadora nos hubiera sacado totalmente del uso. Tenés como que asumir ciertas cosas en tu modelo para que sea de utilidad. Cuando estás proyectando el valor de una compañía en marcha, por ejemplo, querés vender una compañía y proyectas sus balances a futuro, por lo general lo haces el mismo año, no lo haces año anticipado. ¿Por qué? Porque ya Porque tenés el el capital, capital ya está metido. Sí. ya lo tenés ahí, ¿verdad? La compañía tiene capital de trabajo. Cuando estás haciendo un proyecto que están saliendo de cero, por lo general proyectas tus inversiones un periodo antes. Aquí lo estamos viendo en años, pero si imagínate si lo estás haciendo en meses, ya tu impacto no es tanto, ¿verdad? No es como que tengo que meter el capital un año antes, no. O sea, en realidad lo que estás pasando es que lo metes el 31 de diciembre para ya utilizarlo el 1 de enero. Sí, con eso de la provisión, digamos, sí ya me hizo sentido decir, bueno, lo estoy provisionando lo que voy a necesitar para el año entrante, ¿verdad? Entonces ahí sí ya como que terminé de entender, Si te ¿verdad? esperas un ratito, aquí te puedo enseñar uno más completo donde tenés exactamente el error que está diciendo Rodrigo. Dale. Este está hecho mensual, ¿verdad? Es un ejemplo que hicimos para el MBA y aquí está, como podrás ver, es un poquito más completo que lo que hemos visto. Me suena conocido. ¿Va? Pero al final de cuentas es lo que yo les decía, al final de cuentas es lo mismo, solo con más supuestos y más números, pero si ves es más o menos lo mismo, o sea, tenés una forma como proyectas tus ventas, una forma como proyectamos el costo del capital, una forma como proyecto las inversiones en capital, ¿verdad? O sea, no cambia mucho el modelo, por eso es de que hacerlo sencillo da lo mismo. Aquí tienes una proyección de clientes, es un poquito más compleja que la que hayamos visto anteriormente, pero al final de cuentas eso es lo que estás haciendo, es proyectando clientes, ¿verdad? Un estado de resultados donde obviamente es más completo que el que vimos, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Estás llegando a una utilidad neta. Y aquí tenemos el capital de trabajo. Por ejemplo, en este modelo estoy asumiendo estos periodos de inventario, ¿verdad? En este caso, como tengo 60, 30, 30. Entonces se puede ver, como aquí es mensual, puedes ver de que el inventario es exactamente el doble que las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque tengo que tener 2 meses de cuentas por cobrar, ese es mi supuesto.
¿sí? El problema es de que si yo lo compro aquí, no tuve 2 meses de cuentas por cobrar para poder vender esto de aquí, porque esto estamos hablando del cierre del mes. ¿Ah? Yo realmente hubiera tenido que tener los 60 días de inventario antes para poder mantener los 60 días por medio. Y el capital y con las cuentas por cobrar pasa lo mismo. ¿Verdad? Yo tengo que tener 30 días de cuentas por cobrar en capital invertido para cubrir las cuentas por cobrar que no voy a poder, o sea, el mes que no me van a pagar. ¿Verdad? Entonces estoy provisionando un mes antes. En este modelo me quedaría corto. ¿Verdad? O sea, si tuviera que pagar la primera quincena, como no me van a pagar mis clientes, no tendría el pisto para pagar la quincena, porque no provisioné ese capital de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, pues ahora sí los dejo entonces, excelente, así que nos platicamos, voy a tratar de hacer el ejercicio ahí para ver si me cuadra. Ok, sí, perfecto. Cualquier duda Está bueno, nos cuentan. está bueno. Mil gracias a Listo. todos, que pasen buenas noches. Buenas Sí, noches. nos vemos, buenas noches. Hasta luego.